Muy buenos días, saludos cordiales desde acá, desde Phoenix, Arizona, el Valle del Sol. Damos la cordial bienvenida al señor Camilo Florido y que Camilo Florido. Saludos aquí desde la ciudad de Phoenix, Arizona, de Magazine Sin Fronteras Internacional. Somos una revista tanto digital, somos una revista de papel y nos fusionamos con la cigarraonline.com, con Edison Fonseca. Y hoy vamos a estar realizando una entrevista a doctor Camilo Florido. Él es abogado y pues quedó dentro de la terna de los colombianos en el exterior dentro del Partido Centro Democrático. Doctor, coméntanos un poco acerca de esa representación de los colombianos en el exterior, tu papel importante dentro de esta actividad. Maravilloso. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para ti, María Victoria, a William Jiménez, a todo el equipo de La Cigarra, a toda la audiencia, a nuestra familia hispana, aquí en los Estados Unidos y donde nos escuchan en todas partes del mundo, de esta familia que hablamos español, que es espectacular. Y bueno, sí, hablabas tú y me preguntabas acerca de esta representación que hoy tenemos los colombianos en el exterior, que es muy importante contextualizar a quienes hoy nos escuchan. Colombia es un país que tiene dentro de su Congreso de la República un espacio para representar a todos esos colombianos que hoy están por fuera. No tenemos un censo exacto, pero se sabe que somos más de 5 millones de colombianos que hoy vivimos en diferentes partes del mundo. La gran mayoría está concentrada en los Estados Unidos como país principal. Tenemos España, tenemos Ecuador, tenemos Panamá, digamos como los países con una mayor representación de colombianos fuera de Colombia. Por supuesto, Venezuela en su momento fue el principal país, pero con la connotación y la decadencia de Venezuela, entonces los colombianos migraron hacia otros lugares y muchos regresaron a Colombia. Sin embargo, pues hoy estos países es donde tenemos una gran mayoría de concentración. Y en el Congreso de la República de Colombia hemos construido política integral migratoria a lo largo de los años. El partido que ha hecho esta tarea ha sido el Centro Democrático. Tuvimos un representante en el año 2018 y a partir de allí empezamos a construir política de inmigración porque sucede algo. Por ejemplo, si comparamos Estados Unidos es un país que durante toda su historia ha vivido de inmigrantes y ha tenido que construir política de inmigración desde hace muchos años. Recuerdan ustedes, llegaban buques llenos de personas de Europa, del viejo mundo al nuevo mundo, y con el solo hecho de llegar en los barcos ya prácticamente hasta ciudadanos se convertían al presentarse en los puertos. Hoy en día eso no es así, la historia ha cambiado, hay diferentes procesos, pero Estados Unidos ha construido política migratoria y nos ha dado ejemplo a muchas naciones. Colombia es un país muy nuevo en construcción de política migratoria. Principalmente nos tocó de alguna manera correr y organizar una política integral migratoria a raíz de la crisis de Venezuela, cuando llegan muchos hermanos venezolanos, por supuesto, a buscar oportunidades y calidad de vida, y lo encontraban en Colombia. Recordemos que Venezuela durante muchos años también nos dio muchas oportunidades a los colombianos. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hemos venido construyendo esta política y Colombia cuenta en el Congreso de la República con una silla que representa a los colombianos en el exterior, y por fortuna en este año un promedio de 60,000 personas votaron para que sea nuestro equipo de trabajo, el del Centro Democrático, el que hoy va a representar a partir del 20 de julio a los colombianos en el exterior. Es una terma, explícanos un poquito sobre la terma a todos los colombianos que nos miran por Magazine Sin Frontera Internacional, la cigarra.com. Online. Correcto. Esta terna fue conformada por 3 personas que participamos, digamos, en una selección durante un proceso de casi un año que hizo el Centro Democrático para poder confirmar el equipo que estaría. Sin duda, una de estas personas es la que va a estar designada. Entre esas está Olga Lucía Murcia, hay otro señor, Alejandro Murcia, y Camilo Florido. Esa determinación, entonces, se va a trabajar como equipo para poder estar ahí en el Congreso de la República y materializar los compromisos que ya hemos hecho con la comunidad. Entre esos compromisos, entonces, está, número 1, poder organizar, ayudarle a quien quede de presidente. Estamos a una semana ya de tener resultados de o quién es la nueva presidente, porque estamos aquí apoyando, por supuesto, a Paloma Valencia,
esta dama de hierro que buscamos que sea nuestra presidente de Colombia. Y tenemos también ya los colombianos en el exterior a partir de pasado mañana, lunes, ya pueden empezar a votar en todos los consulados. Entonces, la primera tarea que tenemos es mejorar el servicio consular. Hoy tenemos tecnología, hoy necesitamos gente con disposición que entienda la importancia de trabajar por el colombiano en el exterior, que si es nombrado cónsul, que si es nombrado un funcionario de un consulado, de una embajada, entienda la importancia de que esto significa para representar a los colombianos y para ayudar a los colombianos en cada uno de los trámites. Uno como colombiano no busca un consulado por gusto, uno lo busca por una necesidad. Y por esa misma razón uno busca que cuando uno llega a un consulado lo atiendan bien, le den las herramientas y le permitan solucionar lo que uno requiere solucionar, o por lo menos uno obtenga un camino, una asesoría para poder uno ya sea solucionar algo del país de uno a través de un poder, a través de una situación de escritura, a través de una supervivencia, porque en Colombia, por ejemplo, para que a ti te sigan pagando tu pensión, tú tienes que demostrar que sigues vivo, cosas de esa naturaleza. O, por ejemplo, también ir a tramitar un pasaporte o algún otro procedimiento. Entonces, el objetivo es que principalmente transformemos esta Cancillería, y para eso necesitamos una presidente supremamente dinámica, audaz, trabajadora, lo que hoy no tenemos en Colombia con el actual gobierno, y eso es lo que vamos a transformar a partir del próximo 20 de julio. Entonces, eso en primera medida, y el 7 de agosto pues tendremos la posesión del nuevo gobernante, así que yo creo que para Colombia vienen años muy positivos y ahí vamos a estar muy pendientes haciéndole seguimiento para uno, mejorar esos temas consulares. Número dos, poder ampliar esta política integral migratoria. Hoy tenemos una ley, se llama la 2136 en Colombia, y esta ley contempla que podemos recaudar fondos de los diferentes ministerios. Por supuesto, necesitamos presidente aliado para poder llenar a los colombianos, por ejemplo, de unos fondos que, si hay situaciones de emergencia en el exterior, puedan contar con algunos recursos. Que, por ejemplo, si hay personas que por X o Y razón necesitan una repatriación, fallecieron en el exterior, el Estado colombiano, por el hecho de ser usted ciudadano colombiano, podamos repatriarlo sin ningún costo. Es decir, que el solo hecho de que usted cuando tramita su pasaporte, usted tenga ese derecho. Igualmente, el tema, por ejemplo, de emprender en el exterior, donde usted puede tener acceso a créditos. Pues claro, tenemos los bancos y demás, pero también podemos tener un fondo para emergencias, repatriaciones y oportunidades en el exterior. Esto hace parte de las propuestas que nosotros hemos desarrollado para poder darle a los colombianos un mayor empoderamiento en el exterior. ¿Por qué? Porque sin duda es mucho lo que los colombianos en el exterior le aportan a Colombia, en remesas, en inversión, en turismo. Entonces nosotros necesitamos que el colombiano siempre esté conectado con sus raíces, y está sucediendo algo que de pronto venía sucediendo, pero ahora es mucho más latente, y es que la mayoría de los colombianos en cierto punto de su vida empieza a pensar en retornar a su país, a sus raíces, o ya sea a morir en su país, porque es una realidad. Todos nacemos, la meta de nosotros es que tengamos las garantías para proteger a un menor que nace en Colombia, que un niño crezca desarrollando sueños, que un joven, por supuesto, se proyecte para cumplir esos sueños, y que un adulto ya los cumpla. Ese es nuestro objetivo, poderle dar herramientas. Claramente, un gobierno, un Estado, lo que hace es crear un escenario donde haya empresarios, donde se desarrolle la economía, donde Colombia se conecte con el mundo. Mire, Colombia no tiene un solo acuerdo laboral con ningún país, pero México sí lo tiene. México manda más de 5,000 ciudadanos al año a trabajar a los Estados Unidos en muchos campos. Son convenios que tiene México, son convenios que tiene Haití, son convenios que tiene Filipinas, ¿sí? Colombia no ha construido un solo convenio. La última representante que tuvimos, desafortunadamente, una señora que no hizo mayor gestión, y muchos de nuestros congresistas ni siquiera hablan otro idioma.
Entonces, si uno quiere negociar con los Estados Unidos, usted tiene que hablar inglés, eso es lo mínimo, ¿sí? Si usted quiere negociar con Europa, dependiendo del país, pues usted tiene que comunicarse en su idioma. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es estratégicamente tener funcionarios. En Colombia tenemos un talento humano espectacular, pues buscar esos funcionarios adecuados para que abramos los acuerdos laborales, no solo con Estados Unidos, podemos hacerlos con infinidad de países, para que a los colombianos nunca les falte trabajo. Cuando usted tiene trabajo, cuando usted tiene oficio, cuando usted tiene recursos, cuando usted tiene cómo pagar el mercado, créame que su vida es mucho más adecuada, es mucho más digna, es mucho más armoniosa. Y a eso le estamos nosotros trabajando porque anteriormente hablar de estos temas era un tabú. Hoy ya no. Hoy nosotros sabemos que lo básico es que el colombiano tenga oportunidades para trabajar. Ojalá en lo que se ha preparado, en lo que es su sueño, en lo que se ha proyectado como ser humano. Ese es el propósito, porque sin duda, pues en el exterior muchos colombianos como inmigrantes llegamos a desarrollar labores que muchas veces no es para lo que nos hemos preparado, pero son los desafíos, pero eso no quiere decir que si nos preparamos, nos proyectamos, y está pasando algo también muy interesante que no sucedía hace muchos años, y es que nos estamos uniendo y nos estamos apoyando, no solamente entre colombianos. Miren, hay algo importante, yo vivo hace 10 años en los Estados Unidos y llega un momento en que uno logra comprender que sí, llevo en el alma como ciudadano colombiano, pero también hago parte de la familia hispana en Estados Unidos. Y yo sé que ya hoy represento a mi familia hispana. Y esto incluye a los 21 países del mundo que hablamos español y que hoy representamos el 30% de la comunidad de los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante la dinámica de cómo hoy el mundo, inclusive, hay algo fundamental. Anteriormente, claro, la gente quería hablar francés, incluso chino, porque pues las dinámicas económicas. Hoy, por gusto, por seguramente esa multiculturalidad tan espectacular que tenemos en los países que hablamos español, la gente por gusto y sobre todo el ciudadano estadounidense quiere aprender a hablar español. Miren lo que ha pasado en las escuelas. Anteriormente, por ejemplo, yo que he sido docente aquí en Estados Unidos, es una de mis labores que he hecho acá, donde yo he trabajado, en el colegio que he trabajado, Heritage Academy, cuando yo ingresé teníamos programa de francés, teníamos programa de mandarín y el programa de español, que era uno de los más pequeños. Hoy el de mandarín desapareció, ya los estudiantes no quieren estudiar mandarín. El de francés desapareció completamente. ¿Sí? Al gobierno francés a veces le toca enviar recursos para que abran escuelas de francés, para poder mantener. Y por ende, los departamentos de español están creciendo a una velocidad impresionante en la mayoría de los condados de los Estados Unidos. Es impresionante. Entonces, eso habla que nosotros tenemos una oportunidad muy importante como comunidad hispana y hoy que tenemos una voz como colombianos, pues podemos también unirnos y también esa experiencia que estamos en este momento adquiriendo, ayudar para que podamos, por lo menos en Estados Unidos, también encontrar mayores oportunidades y apoyarnos. Y así sucesivamente con España. En España hay personas espectaculares también haciendo una tarea fantástica. Y en esta semana que ya iniciamos elecciones, a partir del lunes, que los colombianos pueden ir a votar, yo invito a los colombianos, ya que ahorita el lunes estamos de Memorial Day, que sin duda aquí hay un respeto impresionante y muy importante por el reconocimiento de la labor de quienes han servido a los Estados Unidos en su ejército, en su armada, en su fuerza aérea, en sus policías, son los veteranos, pues se rinde ese homenaje. Tenemos un día festivo en todos los Estados Unidos y es la oportunidad para que los colombianos aprovechen este día, que en su mayoría no trabajan, y vayan a votar porque los consulados de Colombia estarán abiertos para que usted pueda ir y ejercer su voto. Yo sé que a muchos les toca hacer una tarea titánica de viajar 3, 4, 5, hasta 6 horas para ir al consulado. Verifique que su cédula esté inscrita y usted pueda ir y votar, porque su voto sin duda suma. Hoy en Colombia, desafortunadamente, tenemos a un gobierno que habla por sí solo. El desastre en el que está hoy sometido Colombia en materia de inseguridad, de injusticia, de falta de educación y falta de desarrollo económico. Pues lo que queremos es transformar esto para que tengamos, primero, seguridad, que es la base de absolutamente todo. Si usted no tiene un vecindario tranquilo, usted no puede pretender vivir tranquilo en su casa. Esto es igual que su casa, esto no tiene ciencia. Si usted no está tranquilo y vive nervioso y le toca salir a mirar que no le roben el espejo del carro o que se le lleven el carro o que usted no vive tranquilo.
Y esto los colombianos hoy se nos olvidó, que eso se llama calidad de vida. Entonces, lo primero es seguridad. Lo segundo, justicia. Usted no puede tener dos justicias y no puede andar por ahí confundiendo. Es como cuando uno llega a la casa y entonces el papá tiene unas reglas para los niños chiquitos y una regla para los grandes. No, o todos en la cama o todos en el piso. ¿Sí? Y en Colombia no podemos seguir confundiendo a los ciudadanos colombianos. Entonces tenemos que fortalecer la justicia. Tercero, la educación. La educación es el arma más importante para educar. Todos los días hay que educar. El actual presidente de Colombia ha sido una persona que nos ha dado muy mal ejemplo durante estos 4 años, supremamente sinvergüenza, un personaje que de verdad llega tarde a todas partes, que no le importa, que irrespeta su fuerza pública, un personaje que irrespeta a los jóvenes, un personaje que le quita oportunidades a los colombianos en todas partes del mundo. Nos volvimos otra vez sin miedo a decir que los colombianos... El audio se cayó. Doctor Camilo Florido, el audio se... Hola. Ya. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ya, perfecto. Ahí lo escuchamos nuevamente. Estos años han sido muy difíciles para Colombia y lo único que queremos es levantarnos con esos 4 elementos. Un país seguro, un país justo, un país educado y un país con oportunidades de desarrollo económico. Necesitamos más empresarios que generen empleo. A mí me encanta cuando escucho al político estadounidense, no importa si es demócrata o republicano, todos hablan en términos de cuántos puestos de trabajo vamos a generar. En Colombia, el político colombiano eso todavía no lo entiende. Entonces, yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de salir, de vivir, de ver a Colombia con otros ojos, tenemos la gran oportunidad de hacer de Colombia un gran país. Y ahora vamos a ayudarle mucho a Venezuela. Venezuela viene una oportunidad impresionante que no la vamos a volver a vivir en la historia del mundo, y es ayudar a recuperar Venezuela, y los colombianos vamos a jugar un papel importante, pero si nos ponemos las pilas, si participamos, si generamos las ideas, si somos creativos, porque de lo contrario, como quien dice, quedamos ahí sí. En Colombia utilizamos un término, sobre todo en la hermosa Barranquilla, donde se utiliza una camisa blanca, hermosa, elegante, que se llama la guayabera y que se utiliza por fuera del pantalón. Entonces, como dicen, ahí sí quedamos como la guayabera, por fuera. ¿Sí? Entonces, toca que los colombianos estemos a la altura de las circunstancias y ojalá con nuestra representación y nuestro partido, el Centro Democrático, vamos a estar ahí para ayudarle a los colombianos a que tomen esa gran oportunidad. Y por supuesto, Dios permita que gane Paloma Valencia, quien es nuestra candidata y a quien estamos hoy apoyando porque representa la unidad de un país. Súper interesante. Pues muchísimas gracias por por esas personas como usted. Yo le doy gracias a Dios porque verdaderamente se necesitan personas como usted, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Yo pienso porque realmente que quieran lo mejor para el pueblo, que quieran lo mejor para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque realmente eso es de lo que se carece y se sufre bastante también en México y en otros países, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, es súper hermoso ese trabajo que está haciendo y realmente cómo usted motiva a todos los ciudadanos, ¿verdad? Eso es súper hermoso. Y pues, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo usted inició o qué lo motivó a entrar a la política? Bueno, yo creo, les voy a contar mi historia. Yo vengo de una familia militar, en donde el ejemplo pues de mi padre era verlo en sus unidades militares y vestido de uniforme todos los días. Yo pensé que ese iba a ser mi destino también. Mi madre, una ingeniera de sistemas que en Colombia creció en un municipio, digamos, un poco alejado de la capital, que es Bogotá, y digamos que la gente soñaba con llegar a Bogotá para poder tener una oportunidad de estudio. Y mi madre fue una mujer que desde muy temprana edad soñaba con eso y bueno, para mí fue un gran ejemplo. Igual mi padre, que también nació en un pequeño municipio de Colombia y luego llega a ser parte de su ejército. En mi caso, yo pensé que ese era mi destino, o quedarme viviendo por fuera, porque también tuve la oportunidad por fortuna, de siendo inclusive muy joven, de venir a estudiar a los Estados Unidos por el trabajo de mi padre, que a él lo mandaban a entrenarse con el ejército de Estados Unidos y demás. Entonces veníamos a vivir a las unidades militares. Y eso pues me dio un bagaje desde muy niño, aprender otro idioma, etcétera.
Luego tuve la oportunidad de vivir en el Cono Sur, en Argentina, a visitar Uruguay, Chile, Bolivia, todos estos países, porque mi padre representaba a su ejército. En esa época se llamaba el Agregado de Defensa, que representaba a Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía de Colombia en estos países. Entonces, esto me permitió, de la mano de mi familia, empezar siempre como empezar a entender y a preocuparme. Y cuando uno ve que otros países viven bien, pero uno llegaba a Colombia y mamá, vamos a visitar a la abuela. No, no se puede, mi hijo, porque la abuela vive un poquito lejos y si vamos por carretera nos secuestran. Y si vamos por tal cosa nos va a pasar esto. Y entonces Colombia vivía en una inseguridad terrible. Y entonces, pero ¿cómo así que no podemos ver a la abuela? No, dejamos de ver la abuela como 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Por qué? Por la inseguridad del país. Entonces, todo ese tipo de cosas me fueron cuestionando. Y cuando llegó el momento de graduarme del colegio, disconnect. Are you sure you want to disconnect? You can disconnect by phone. Ahora sí. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Es que no sé por qué se me desconecta. Creo que el audio está saliendo desde el teléfono. Bueno, entonces, conclusión, resulta que en Colombia es obligatorio ir a prestar servicio militar. Y pues yo, hijo de un militar, no me podía escapar de esas circunstancias. Entonces, efectivamente, fui al ejército, estuve en el ejército, y ahí tuve que tomar una decisión, o seguir en el ejército de Colombia, o irme a estudiar. Y ahí pasó algo que transformó mi vida y que siempre lo voy a tener muy presente, y por eso admiro mucho a este señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, que fue nuestro presidente del año 2002 al año 2010. Él generó una esperanza en Colombia. Después de ver un país tan destruido, él genera esta esperanza y yo digo, no, un momento. Yo creo que tengo que hacer algo, y ese señor para mí se convirtió en un ejemplo y dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Y ahí me fui a la escuela de Derecho, estudié Derecho, me convertí en abogado. Y yo digo que ver a Álvaro Uribe, yo no alcancé a trabajar con él en su gobierno porque pues era yo todavía muy joven. Él termina su periodo en el 2010, yo apenas me gradué de abogado en el 2011, pero me convierto en un voluntario. Y él, por ejemplo, en la campaña del 2006, él se reelige como presidente y yo participo como un joven voluntario que salía, volanteaba, hablaba con la gente, con la comunidad, solo como un voluntario en el 2006. Y luego ya en el 2010 se elige a quien el presidente Uribe consideró que era la persona que iba a cuidar la seguridad del país y la proyección, y que por supuesto nos traicionó, que se llamó Juan Manuel Santos. Sin embargo, yo estuve en ese proceso también y trabajé con Juan Manuel Santos y trabajé en el gobierno de Juan Manuel Santos, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser funcionario público, tuve la oportunidad de trabajar en presidencia y luego me invitaron a un proyecto fantástico en el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Entonces tuve la oportunidad de ser asesor del doctor Juan Carlos Pinzón, a quien admiro, respeto, y fue candidato también a la presidencia ahorita y apoya a Paloma Valencia, y trabajamos juntos, él liderando de una manera impresionante, y nosotros hicimos un equipo con los veteranos, con quienes han servido a Colombia, con muchos de esos militares, que fue la única vez que yo he visto que el ejército, la armada y demás haya aprovechado ese talento de militares retirados para volverlos a traer, meterlos en proyectos sociales, porque es que realmente los militares que han conocido el territorio, que saben digamos, las circunstancias de cada lugar en Colombia, tuvimos la oportunidad de desarrollar proyectos sociales, la oportunidad de generar una mayor comunicación con los entes gubernamentales, donde construimos una política que detrás del soldado o el policía llegaba la educación, llegaba la justicia, llegaba el desarrollo económico. Entonces fueron unos años en medio donde se lograron unos proyectos muy bonitos. Yo hice parte de un proyecto donde, por ejemplo, hoy todavía está vigente, donde con un equipo logramos que se sustituyera la coca, la planta de coca, y a estos campesinos que anteriormente se estigmatizaban y se les llamaban o cocaleros o guerrilleros porque trabajaban para las FARC, pues logramos convertirlos en cacaoteros, empresarios, miembros de unas cooperativas que hoy mueven el chocolate del mundo. Entonces hice parte de ese proyecto. Hoy ese proyecto está vigente. Hoy seguimos promoviendo ese cacao a nivel internacional, que se demuestra que sí es posible que, digamos, esos cultivos de coca, porque hoy Colombia volvió a ser el primer país cocalero del mundo, entonces sí es posible que nuestros campesinos se dediquen
a otras actividades que no sean relacionadas con el narcotráfico. Ahí descubrí que el narcotráfico es un negocio de mente pobre. ¿Por qué? Porque sin duda la mayoría de los cultivos requieren conocimiento, requieren experiencia, requieren constancia, requieren paciencia. El narcotráfico es un negocio, usted bota la mata de coca, eso se da entre la maleza, luego lo sacan, lo que se llama triturar la hoja de coca para que eso sale la leche de la hoja y eso es lo que se convierte en la pasta a base de coca y eso es lo que llevan a los laboratorios para luego mezclarlo con acetona, químicos, gasolina, etcétera, y ahí es donde sale la cocaína. Entonces, nosotros entendimos que era un negocio, al final, un negocio donde si acaso lo que más invierten son los químicos, pero en sí, el campesino, la tarea era muy sencilla. Entonces nosotros dijimos, no, hay que capacitar al campesino. El campesino tiene la capacidad de, si nosotros le damos herramientas para que se conecte, para que tenga transporte, para que pueda vender su producto, sí vamos a transformar el campo colombiano. Y lo hicimos y se ha logrado, se ha logrado. Incluso, ¿cómo habrá sido tan fuerte estos proyectos que construimos desde esa época, año 2014? Pues hoy todavía siguen vigentes. Y inclusive hasta Gustavo Petro, por ahí lo vi en Suiza, hablando de estos proyectos que construimos nosotros años atrás. Entonces, ha sido muy interesante y sí tenemos la muestra y la experiencia de que podemos nosotros, trabajando con nuestra fuerza pública, con buenas iniciativas, conectándonos con los empresarios, sacar a Colombia adelante. Entonces, ese es un ejemplo de Colombia. Pero por supuesto, hoy México atraviesa también algo muy similar. Hoy México está en la guerra de los carteles, lo que Colombia vivió en los años 90. Entonces podemos ayudarle a México, podemos ayudarle a Latinoamérica, podemos ayudarle al gobierno actual de los Estados Unidos con toda esta política internacional que tiene. Entonces yo creo que ahí vamos a estar en una dinámica supremamente activa para poder contribuir a que la familia hispana tenga más oportunidades y por supuesto ahí vamos a beneficiar pues mucho. Doctor Camilo Florido, quería hacerte una pregunta. Tú trabajas también en el tema de la corte que tú me comentaste. Háblanos un poco de eso a los oyentes y a los televidentes. Como traductor. Se te fue otra vez el audio. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola. Perfecto. Listo, Súper, maravilloso. perfecto. Creo que se me estaba conectando aquí con los aparatos que tengo. Listo. Bueno, cuando uno llega a Estados Unidos y uno es inmigrante, a uno definitivamente, quiera o no, le toca a uno reinventarse en diferentes facetas. Hay momentos en que a uno le toca esperar su permiso de trabajo y a veces no todos contamos con capital suficiente para sostenernos en Estados Unidos, donde los biles llegan todos los días, es decir, las facturas, el agua, la luz, etcétera, y todo es carísimo. Entonces, conclusión en ese asunto, yo empecé a buscar, bueno, como en principio yo no podía ser abogado, pues digamos, pero quería estar involucrado en el sector jurídico en los Estados Unidos, dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, por fortuna yo hablo el idioma, entiendo del argot jurídico, entonces me capacité, saqué mi licencia y me fui a traducir a las cortes, sobre todo de Carolina del Sur y Georgia. Entonces ahí he tenido la oportunidad de traducir en diferentes casos de inmigración, peticiones familiares, casos de DUI, diferentes temas también criminales. Entonces he estado muy involucrado con muchos abogados y posteriormente terminé trabajando para un medio de comunicación y el año pasado lancé mi propio medio de comunicación que se llama US Nosotros, como us, nosotros, ¿sí? Y nosotros básicamente hoy está muy involucrado con bastantes abogados y otro tipo de compañías y demás, pero todo con el objetivo siempre de darle la información precisa a los ciudadanos, sobre todo hispanos, en los Estados Unidos, porque muchas veces cometemos errores, es por falta de tener acceso a la información. Por Camilo Florido, el tema de la homologación, que hay muchos profesionales que llegan a los Estados Unidos y lamentablemente les toca trabajar en otros oficios. ¿Cómo trabajan eso desde la Cámara de los Representantes por los colombianos en el exterior, los profesionales que quieran profesionalizarse? Correcto. Esto va de acuerdo a cada país. Por supuesto, por ejemplo, Colombia tiene muy buenos médicos, ingenieros, diferentes áreas, ¿no?, que manejamos en Colombia.
En el caso de los abogados, pues siempre, digamos, estamos limitados a que las leyes son territoriales. Entonces, normalmente uno como abogado colombiano se prepara es para las leyes de su país. Pero, por ejemplo, yo me especialicé en Derecho Internacional. Entonces ya empieza uno a ver otras facetas. Entonces, yo lo que le he recomendado a la mayoría de los colombianos en otros países es, número uno, si su profesión está cerca a, digamos, hay países que tienen acuerdos. Entonces, lo primero que podemos revisar son los acuerdos, que esos acuerdos estén vigentes. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el acuerdo Andrés Bello. Ese acuerdo que fue creado hace más de 40 años, ese acuerdo permite que en materia de educación podamos compartir muchas profesiones. ¿Qué podríamos hacer? Revisar ese acuerdo con diferentes naciones para que tengamos cada vez una Latinoamérica mucho más unida. Eso para el caso latinoamericano. Y que médicos colombianos puedan ejercer en Panamá, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y obviamente, esto es de doble vía, ¿no? Y que los médicos de México, de Brasil, de Panamá, de Argentina, de Chile, puedan venir también a trabajar a Colombia o Ecuador, etcétera. O sea, esto es de doble vía, ¿sí? Entonces, eso primero con esos acuerdos. Ahora, lo segundo, por ejemplo, en el caso mío, pues para ser abogado en los Estados Unidos prácticamente a uno le toca volver a construir una carrera de cero. Hoy en día me he dado cuenta que ya inclusive dependiendo de lo que uno quiera hacer, porque acuérdense que las ramas del derecho son muy grandes y en Estados Unidos nos enseñan sobre todo a que aquí sí son verdaderamente técnicos. El abogado de inmigración es solo de inmigración, el abogado criminal es solo criminal, el abogado de familia es solo de familia. En Colombia nosotros somos abogados y le jalamos a todo, ¿sí? A lo que venga. Bueno, hay abogados que se especializan en ciertas áreas, pero en términos generales, aquí incluso cuando tú decides ser abogado de cierto tipo de área, inclusive hay una serie de colegios que te aceptan o no te aceptan. Entonces es un proceso, ¿no? Porque como quien dice aquí también miden que no haya tantos abogados, pues porque también digamos, el volumen, el pago, los salarios, que todo se mantenga en un equilibrio. Entonces, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ya inclusive hay una serie de programas, incluso hasta online, para que uno se prepare y pueda posteriormente presentar su documentación y incluso le permiten a uno ir al bar. El bar se llama, digamos, diríamos el consejo superior de la judicatura que llamamos en Colombia, que es el que regula a los abogados para que usted presente su examen. Si usted pasa el examen, dependiendo del estado, usted puede trabajar en ese estado porque las leyes son estatales. Entonces usted tiene que definir muy bien en qué estado quiere trabajar. Si usted ya quiere ser un abogado de inmigración, bueno, es diferente porque la ley migratoria es ley federal y eso usted sí lo puede trabajar en todos los Estados Unidos. Bueno, algo similar sucede, por ejemplo, para el caso de Europa o el caso de Australia, ¿sí? De Asia o Oceanía. Entonces, estamos buscando, ya sea, número uno, acuerdos directamente con los países y dos, alternativas que existen, porque si usted, por ejemplo, es ingeniero, pero usted llega a Estados Unidos y usted se da cuenta que solo, en vez de homologar una carrera, usted lo que necesita es una licencia, ¿sí? Pues mucho mejor, porque de pronto la licencia es más económica y le da un increíble campo de acción, por ejemplo, qué sé yo, para trabajar en cualquier sector del área de la ingeniería, que aquí, pues sin duda, Estados Unidos tiene todos los campos, desde la parte electrónica, aviónica, construcción, etcétera. Entonces, es algo supremamente interesante. Y por supuesto, hoy tanto Europa como Estados Unidos, como Canadá, como Asia y al mismo tiempo Oceanía necesitan talento humano. Y yo sé que tenemos nosotros un gran talento para ofrecerle al mundo, sobre todo, pues hablando en nuestro caso particular desde Colombia. Bueno, también quisiera, no sé si me están escuchando ahí. Sí. Perfecto. Bueno, doctor Florido, quería hacerle una pregunta. Nosotros somos una radio cultural y pues sabemos que usted también promueve mucho el tema de la cultura y la comunidad en los Estados Unidos. Y hay uno de los proyectos que usted lleva como abanderado, que es el Flow con Florido. ¿Podemos contarle un poco acerca de este proyecto a los colombianos, a todos la comunidad hispana? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Flow con Florido nace dentro de este proyecto también de reinvención aquí como inmigrante y fue una serie de entrevistas que empezamos a hacer desde el año aproximadamente 2020, desde la pandemia. Desde la pandemia empezamos a hacer entrevistas con la comunidad y nace el Flow con Florido
con una frase que dice, pase lo que pase, tenemos que fluir. Eran momentos muy difíciles, ¿no? Recuerdan ustedes, y no a todo el mundo le tocó por igual. Dependiendo en donde tú vivieras, habían unas restricciones muy difíciles. Por ejemplo, mi familia en Colombia tuvieron unas restricciones muy difíciles, donde yo a veces no me explicaba por qué el gobierno era tan restrictivo cuando el mundo estaba ahogándose. Sí, yo inclusive tuve un gran amigo que por estos factores de la pandemia, viviendo en la ciudad en Europa, creo que sí, en Madrid, Madrid fue una ciudad supremamente restrictiva, difícil en esa época de la pandemia y él se suicidó, ¿sí? Entonces No, bueno. tuvimos una serie de situaciones tan delicadas que no todo el mundo la vivió igual. Yo fui supremamente afortunado, yo estaba en un pueblo pequeño aquí en Estados Unidos donde restricciones cero, ¿sí? Y resulta que pues aquí gobernaban unas personas que no creían en el tema, entonces qué máscara ni qué nada, ¿sí? Entonces yo viví una pandemia muy diferente, al contrario, viví una pandemia donde el pueblo en el que yo pasé la pandemia, o la isla, que en una isla aquí en el área de Carolina del Sur, se unió para no dejar morir los restaurantes, para no dejar morir las empresas. Entonces a uno lo invitaban a salir para que moviera la economía, había que mover la economía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí nace Flow con Florido y yo decido, tengo que empezar a entrevistar a la gente de cómo estamos viviendo esto, qué está pasando. Y empiezo a entrevistar personas, ahí nació Flow con Florido, pase lo que pase, tenemos que fluir. Y hoy hemos sumado varias entrevistas de muchas cosas de las que están sucediendo. Las últimas entrevistas que hemos dado, sobre todo, son de ciudadanos de diferentes nacionalidades, sobre todo hispanos, viviendo la situación tan difícil de inmigración que estamos hoy afrontando en los Estados Unidos. Entonces, tenemos todo tipo de temas, ¿no? Emprendimiento, política, aventura, es Flow con Florido, pase lo que pase, tenemos que fluir y ojalá nuestras entrevistas o nuestras reflexiones puedan contribuir en algo en las vidas de otras personas. Doctor Camilo, Claro yo que sí, tengo una muchas pregunta. gracias por la respuesta. Hay una de las cosas que también queremos conocer como colombianos es los hobbies y las pasiones que tiene Camilo Florido. Sabemos que también es un apasionado por el tenis, el paracaidismo, el trote, la guitarra y el acordeón, uno de los instrumentos icónicos de nuestro folclore colombiano. Cuéntenos un poco acerca de eso, cómo usted logra incursionar en todas estas actividades. Bueno, muchas gracias, David, que han investigado muy bien. Sí, todo yo creo que nace desde que uno es niño porque alguien lo influye. De verdad que ese tema, cuando uno habla la palabra influencer, el primer influencer de un niño es un papá, ¿no? O alguien que está cerca, un profesor, alguien cercano, un primo, un amigo, sin duda termina influyéndote en tus pasiones que van a determinar tu vida. Desde muy joven, de pronto mi papá se dio cuenta que yo no era el mejor en el fútbol, a pesar de que mi vida era el fútbol soccer, ¿no? Porque crecimos en Colombia. Pero mi padre me dice, venga, empecemos a jugar tenis. Y empiezo a jugar tenis y se me vuelve una pasión. He jugado tenis toda mi vida, de pronto no a un nivel profesional, pero, oh sorpresa, llego a Estados Unidos y en el colegio en el que yo he trabajado, como profesor de español, un día ya la coach super experta empieza ya en sus años de retiro y necesitaba un asistente y yo le dije un día, oye, me encantaría ir a ayudarte. Y empiezo a ayudarle, empiezo a bolear con los muchachos, obviamente estos chicos que vienen de unas academias impresionantes que juegan a un nivel y prácticamente ellos eran mis profesores de tenis y termino yo siendo el coach de muchos de estos chicos y así fuimos ganadores en el año 2026, porque pues ustedes saben que el año comienza 2025-2026, somos campeones ahorita de Carolina del Sur con mi equipo de estudiantes que se han ganado ahorita más de $6 millones en becas y ahorita de aproximadamente 6 estudiantes que van a las universidades gracias al tenis. Entonces, el tenis se ha convertido para mí también en un deporte maravilloso que me ha abierto también muchas puertas en los Estados Unidos. El paracaidismo lo inicié, pues bueno, observando a mi papá, paracaidista, sí, piloto y paracaidista. Y una manera de calmar esas ganas de ser piloto fue a través del paracaidismo. Yo creo que hice paracaidismo permanente durante unos 10 años. Ya después del 2000, casi también 2020, empecé un poquito a bajarle al tema. Ya por ahí salto 1 o 2 veces al año.
Pero sí, hizo parte ha hecho parte de mi vida. Y el acordeón, yo tenía 16 años, perdón. Mi padre llega trasladado a Valledupar, Cesar, como comandante de una unidad militar allí. Y entonces, claro, llega este cachaco, el cachaco le llamamos al de Bogotá, que hablamos diferente, no hablamos como los costeños, y llego yo escuchando rock y otro tipo de música, y resulta que no, Valledupar es la esencia del vallenato, es un lugar fantástico, es maravilloso, y entonces que es la capital de un departamento que se llama el Cesar, que es maravilloso en Colombia, y resulta que yo dije, bueno, aquí las niñas no me paran bolas, yo creo que aquí toca cambiar el estilo, y venga a ver cómo es eso del vallenato, y claro, y un día llego yo a una academia de música que me invitó el Turco Gil, Andrés el Turco Gil, que ha sido un maestro de música emblemático que le trajo niños a tocar vallenato aquí al presidente Clinton, sobre todo. Entonces, en esa época me dice él, bueno, ¿usted quiere seguir con su guitarra o quiere aprender a tocar acordeón? Y yo le dije, no, pues la guitarra, sin duda. Y me dice, no, señor, bienvenido a Valledupar, aquí es con el acordeón. Y a partir de ahí empecé a tocar acordeón. Mi primer maestro que me puso esa tarde, mire, le presento a un señor que le va a dar su primera clase, él se llama Iván Zuleta. Bueno, sin saber que Iván Zuleta hoy en día es uno de los grandes acordeoneros, emblemas de la música vallenata hoy en Colombia, y ese fue mi primer docente de la mano de Andrés el Turco Gil. Entonces, el vallenato me ha venido acompañando a lo largo de mi vida, porque ya de ahí para donde yo viajo, tengo que llevar el acordeón. Todo el mundo antes llegó Camilo y trajo el acordeón. Sí, ahí está, ahí va en el equipaje. Entonces, el acordeón para mí se ha vuelto algo maravilloso y siempre lo he tenido en mi vida desde que tenía 16 años. Hoy ya cumplí 40, entonces se imaginarán, lleva acompañándome aproximadamente 20 años ese acordeoncito ahí en la maleta. Y lo he llevado a todas partes. Ha estado en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, bueno, en todo el continente, por donde hemos podido ir. Y bueno, la música, yo creo que cuando uno le enseña a un niño algo de instrumentos, mis papás, cero musicales, nos acompañan, cantan, etcétera, pero yo creo que nos enseñaron eso a mis hermanos y la música te acompaña y qué bonito. Es una de las recomendaciones que yo le digo a los padres: coloca a tu hijo a aprender un instrumento, porque nunca va a estar solo, siempre va a estar acompañado por su instrumento. Eso es así. Yo tenía una pregunta, doctor Camilo. ¿Cómo representa usted a los colombianos en el exterior en el tema de la cultura? Por ejemplo, en la música, en la actuación. Bueno, Colombia es un país multicultural, ¿no? Que tiene demasiadas facetas en el área de la cultura. Hoy lo que yo procuro es acompañar, fortalecer diferentes dinámicas que se hacen a nivel internacional. Tengo que felicitar sobre todo a la familia barranquillera. Yo creo que ellos, que se han unido en diferentes ciudades del mundo, por ejemplo, con el Carnaval de Barranquilla, es de los más emblemáticos. Uno escucha eventos permanentes, por ejemplo, en Estados Unidos, en las ciudades más emblemáticas como Nueva York, como Miami, como Atlanta, como Los Ángeles. Uno siempre escucha, ¿no?, que el Carnaval de Barranquilla, etcétera. Colombia tiene muchos carnavales, ¿no? Entonces, pero yo creo que ellos se han destacado por llevar su cultura a diferentes partes del mundo. Entonces buscamos promover la cultura, no solamente, digamos, tenemos la del Caribe colombiano, tenemos la parte andina, tenemos la del sur del país, la música llanera, por ejemplo, que la compartimos de la misma forma con la familia venezolana. Yo creo que el mundo hoy ya empezó a escuchar la música llanera, y esto también es algo fantástico y maravilloso. Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de compartir mucho en el oriente colombiano junto con la familia venezolana. Entonces, hoy, al tener también hermanos venezolanos por todo el mundo, yo creo que esa parte de cultura también la promovemos muchísimo. Y algo fundamental es que hoy también le estamos apostando a la gastronomía. Colombia tiene platos muy interesantes del Caribe, del interior del país, de la capital, del sur del país, que hoy también se están volviendo emblemáticos dentro de la gastronomía internacional. Entonces, a eso le estamos apostando, a poder mostrar una Colombia que no es la Colombia que la gente se imagina del conflicto,
la Colombia del narcotráfico, la Colombia de los problemas. Es una Colombia de música, de cultura, de oportunidades y de buena gastronomía. En cuanto al turismo para Colombia, porque tenemos el eje cafetero, está la costa, está Antioquia. Yo veo que lamentablemente hay muchos americanos que les da miedo viajar a Colombia. ¿Cómo tú como representante por los colombianos en el exterior haría como una especie de comunicación para que los americanos puedan estar tranquilos, puedan visitar nuestro lindo país, Colombia? Lo primero es una tarea muy fuerte que tenemos que hacer nosotros los colombianos, que es la seguridad. Y yo creo que cuando se quiere, se puede. Todo es posible, pero se necesita la voluntad y la actitud y la acción. Y hay que ir y hay que liderar. Miren, démonos cuenta. El presidente Trump decía que él tenía una crisis en la frontera, ¿sí? Y fue, organizó, se puso al frente, etcétera. Problema que solucionó en menos de 3 meses. En menos de 3 meses, el país empezó a tener cambios en ese tema. Colombia necesita un presidente o una presidente con esa determinación como la tiene hoy Paloma Valencia. Yo sé que en los primeros 6 meses Colombia va a ser un país seguro. Y a partir de ahí, ya nosotros teniendo el control, el dominio territorial, incluso vamos a llevar al Congreso de la República con la bancada del Centro Democrático, que yo le voy a proponer, ya tengo aquí organizado toda la documentación, la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que no tenemos, no existe en Colombia una ley de seguridad y defensa, para que nuestra fuerza pública tenga toda la potestad y el control territorial. Eso no lo tenemos hoy. Aquí en Estados Unidos hay control completo de todas las autoridades, militares, policiales en principio, policiales, inclusive el papel que juegan los bomberos y el papel que juega la Guardia Nacional. Aquí el ejército cuando trabaja dentro de Estados Unidos se llama Guardia Nacional. En Colombia tenemos un conflicto que no hemos sabido organizar, pero que nosotros que ya aprendimos y hemos visto los ejemplos internacionales, podemos llevarlo de una manera muy simple. Poder tener, ya sea a un ejército, una armada, una fuerza aérea, o le damos una connotación jurídica de otra manera para que no pelee con las leyes internacionales y tenemos un control completo interno del país. Ya teniendo esa solución, yo creo que en los primeros 90 días ya le pedimos a Estados Unidos que nos levante la alerta roja, porque Estados Unidos nos tiene una credencial roja, donde le sugiere a sus ciudadanos estadounidenses no viajar a Colombia, ¿sí? Entonces ya le podemos pedir, mire, Estados Unidos, ya nosotros tenemos control territorial, ya nosotros tenemos seguridad. Por favor, levantemos esta alerta roja y bienvenido el mundo a Colombia. Bienvenido los estadounidenses, bienvenido Europa, bienvenido. Y lo otro, ¿no? Tenemos que hacer una tarea muy fuerte para capacitar a nuestros colombianos, también para tener la capacidad hotelera, la capacidad de restaurantes, la capacidad de atender bien al turista, porque ahí también tenemos que educar mucho, sobre todo en temas, se presenta permanentemente problemas en falta de educación. Nosotros, lo digo porque tenemos que trabajar con alcaldes de ciudades tan emblemáticas como Cartagena, como Santa Marta, como el Medellín. Miren, nosotros desafortunadamente no tenemos ni la cultura de construir buenos baños públicos, que es lo esencial que debe haber en una ciudad. ¿Sí? No tenemos ni eso. Entonces, vamos a ir con una determinación de educación para estar al nivel de atender al mundo para cuando venga a Colombia. Porque sí, eso es lo más triste, que hoy tenemos que mejorar. Sí, mi esposa es ciudadana americana mexicana y sucedió porque pues ella fue a mi país a visitar y sí decía el tema de los baños públicos muy sucios y eso da mala imagen a los extranjeros. No tenemos. Tú vas a Santa Marta y no hay baños públicos. Tú vas a Cartagena y no hay unos baños públicos decentes para el turista. No existe. Entonces no estamos creando cultura. O en Bogotá, una ciudad que es capital, y no tenemos baños a la altura. Entonces, imagínate, si empezamos hablando por los baños, imagínate de ahí para allá, cómo estamos como país. Eso. La seguridad ante todo para la los turistas. Y la inseguridad. Entonces, esos son los 2 puntos, yo creo que esenciales, básicos y al mismo tiempo fáciles de arreglar. Para mí el tema de la seguridad es un tema de voluntad política, por eso digo que es un tema supremamente fácil. Ya Colombia no puede seguir hablando de grupos organizados al margen de la ley. Yo no sé, hay personas que ven eso como muy difícil. No, no es difícil. Hay una palabra que está supremamente desprestigiada en Colombia y se llama paz.
porque desafortunadamente con esa palabra nos han engañado a todos los colombianos. Entonces ya no creemos en esa palabra, pero eso no quiere decir que construyamos las herramientas necesarias para que el colombiano se siente, se tome un buen café, respire y diga, me siento en paz y vivo en un país con armonía, con oportunidades, un país seguro. A eso le estamos apostando. Ay, súper, súper, muy interesante. Siempre a mí me encanta mucho hacer las entrevistas porque realmente me fascina la manera como hablan, más que nada ustedes los representantes, aprendo yo mucho, ¿verdad? Y realmente nos encantaría hacerle otra entrevista más adelante porque realmente se nos ha acabado el tiempo, pero está súper, súper buenísima esta entrevista, muy interesante. Realmente personas como usted necesitamos en todo el país, en todo el mundo. Y pues más adelante, tírese para presidente porque realmente lo va a lograr. Dios te Tiene un oiga, muy Dios buen te oiga. papel. Vamos paso a paso, pero sin duda con todo el amor por Colombia y hoy que la vida me ha dado la oportunidad de entender mucho mejor también a mi comunidad hispana, de entender también la importancia de, por ejemplo, he aprendido muchísimo de los ciudadanos estadounidenses, de cómo el ciudadano estadounidense empieza por proteger su familia, empieza por proteger su casa, empieza por proteger su municipio, por proteger su estado y por proteger su país. Es un tema que nosotros, yo creo que es un buen ejemplo que debemos tomar y eso lo he aprendido mucho aquí viviendo en estos 10 años en Estados Unidos, a quien les agradezco porque ha sido un país que me ha dado muchas cosas hermosas. Sin duda, nada fácil, pero cuando uno se propone o logra, digamos, tener claro qué quiere uno, cada uno busca su camino. Y yo creo que esa es mi recomendación también para los hermanos hispanos que están en otros países en el mundo. Desde que tú tengas claro qué es lo que tú quieres, puedes encontrar el camino adecuado para lograr esos objetivos. Que es ahí donde a veces se nos pasan los años, es por no tener clara nuestra idea personal. Eso, así mero es. Realmente mi más profunda admiración para usted, doctor Camilo, y pues esperando que nos dé la oportunidad de otra nueva entrevista muy pronto, porque realmente yo pienso que el pueblo y toda la audiencia y todas las personas necesitan saber todas esas cosas que usted puede dar y usted puede aconsejar. Entonces, Podemos abrir un espacio de opinión, no sé si el doctor Camilo lo permite, donde personas puedan participar y puedan hacer preguntas que sean colombianos que vivan en diferentes países. claro que sí. Entonces Que nos encantaría hacer otra entrevista, si usted nos da la oportunidad, realmente está súper interesante estos temas que realmente se necesitan para la comunidad, como por ejemplo, si no sabe la gente sus derechos, por eso muchas veces que pasan muchas injusticias, pero con personas como usted realmente se aprenden cuáles son los derechos del ciudadano, tanto en Colombia, tanto como aquí en Estados Unidos o en cualquier lugar de parte del mundo que esté cualquier persona, ¿verdad? Entonces necesitamos saber a nuestros derechos para poder sufrir menos las injusticias a veces de afuera o de los trabajos, o hay muchísimo que aprender. Entonces, con personas como usted, sabemos que la comunidad puede agarrar mucha información y pues tener ese respaldo, ¿verdad? Entonces, pues esta es mi despedida, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos y pues realmente fue un placer y un grande honor tenerlo en este medio y pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por esa información tan relevante y tan linda que nos ha dado a todos, ¿verdad? Entonces, los televidentes, oyentes, Muchas Magazine gracias Sin a ustedes, a La Cigarra, María Victoria, William, a todo el equipo. De verdad que un placer. Aquí estaré siempre disponible para que podamos conversar y maravilloso con toda la audiencia. También me encuentran en las redes sociales Camilo Florido por Instagram, por Facebook, mi página web camiloflorido.com o también en nosotros como nosotros.com. Ahí también estamos con nuestra comunidad aquí en Estados Unidos. Un abrazo grande para ustedes.
Que Dios los bendiga y pues a toda nuestra comunidad, que Dios los bendiga y pues esperamos de ser como yo siempre en mi oración a Dios, Señor, ayúdanos a ser un medio de bendición para las personas de aquí, de este mundo, de esta comunidad y pues realmente am, eso es hermoso y pues que Dios los bendiga. ¿Tú quieres decir algo más? No, pues para la próxima, ya como yo te digo, la idea es que participen también colombianos que vivan en el exterior y quieran hacerle una pregunta en España, en Francia o en diferentes países del mundo o en Claro el que más sí. remoto, en Australia, para que necesiten esos conocimientos que requieren. O Maravilloso, digamos, sería maravilloso compartir todas esas experiencias de diferentes personas en todos esos países. Así que muchísimas gracias, un placer y seguimos aquí conectados. Claro que sí. Que Dios los bendiga a todos.